El resplandor de los candelabros iluminaba el gran salón de la mansión Monteverde, donde la nobleza de toda España se había congregado en una de las veladas más esperadas del año. La música de los violines flotaba en el aire, armonizando con el suave murmullo de las conversaciones y el eco de las risas sofisticadas de las damas. El suelo de mármol, bruñido hasta reflejar los destellos dorados de la luz, reverberaba con el eco de los zapatos de charol y los pasos gráciles de las mujeres envueltas en vestidos de seda y encaje. Entre aquella opulencia, la joven Isabela, vestida con su humilde uniforme de criada, se movía con discreción, portando una bandeja de plata con copas de cristal. Caminaba con la cabeza gacha, evitando mirar a los invitados directamente, aunque sentía las miradas de desprecio que se posaban sobre ella como dagas invisibles. Sabía cuál era su lugar, una sombra entre la grandeza, un ser insignificante en medio de los nobles que jamás la considerarían como una igual. En el centro del salón destacaba la presencia de la condesa Emilia de Villafranca, una mujer de belleza gélida, con su cabello rubio recogido en un elaborado peinado adornado con perlas. Su vestido de terciopelo rojo sangre abrazaba su figura con una elegancia intencionada, diseñada para destacar entre las demás damas. La sonrisa que curvaba sus labios era de un encanto calculado, una expresión que solo utilizaba cuando quería aplastar a alguien sin ensuciarse las manos. Mientras Isabela se inclinaba para ofrecer una copa a uno de los caballeros, Emilia fijó en ella sus ojos azul hielo y esbozó una sonrisa de desprecio. «Vaya, qué sorpresa verte aquí», musitó con un tono de falsa amabilidad, elevando su copa de vino en un gesto pausado. «Pensé que este tipo de eventos eran para personas de verdadera cuna, no para sirvientas que sueñan con ser algo más». Las palabras cayeron sobre Isabela como un golpe invisible. Sintió cómo la sangre le ardía en el rostro, pero se forzó a mantener la compostura. Sabía que no debía responder, que cualquier palabra suya solo alimentaría las burlas de la condesa. Sin embargo, antes de que pudiera apartarse, Emilia movió la muñeca con estudiada precisión y el vino tinto se derramó sobre el vestido de Isabela, tiñendo la tela beige de un rojo escarlata. Un jadeo recorrió la sala. Algunas damas llevaron las manos a sus labios, mientras otras sofocaban risas mal disimuladas. Los caballeros observaban con una mezcla de diversión y desdén, disfrutando del espectáculo de humillación. «Oh, qué torpe eres, muchacha», exclamó Emilia con una mueca de burla. «Tal vez los trabajos de sirvienta son demasiado para ti. Quizás deberías limpiar los establos, ahí nadie notaría tu torpeza». Las carcajadas estallaron a su alrededor, rebotando en las paredes doradas como el eco de una sentencia. Isabela sintió cómo su corazón se encogía, su pecho se llenaba de vergüenza y rabia contenida. Con las manos temblorosas, intentó apartarse, pero el peso de las miradas la inmovilizó. En ese momento, se sintió más pequeña que nunca, una pieza insignificante en un tablero donde la nobleza movía las fichas a su antojo. Pero entonces, una voz profunda y firme rompió el aire tenso del salón. «Suficiente». El marqués Fernando de Monteverde se alzó entre los invitados, su figura envuelta en un elegante traje negro con detalles dorados. Su mirada severa y penetrante barrió la estancia, haciendo que hasta la música se extinguiera en un murmullo. El silencio cayó como un manto pesado, sofocando las risas y los susurros. Con pasos lentos, el marqués cruzó el salón y se situó frente a Emilia. Su porte imponente irradiaba autoridad, y aunque su rostro se mantenía sereno, había un filo en su voz que helaba la sangre. «Me sorprende ver que en este baile, donde se exalta la grandeza y la distinción, se recurra a la humillación de los más indefensos para entretenimiento de la nobleza», declaró con frialdad. «Creí que los verdaderos aristócratas demostraban su superioridad con honor, no con crueldad disfrazada de ingenio». Un murmullo inquieto se propagó entre los invitados. Emilia, aunque todavía mantenía la compostura, frunció los labios en una línea tensa. Fernando apartó la vista de la condesa
y dirigió su atención a Isabela, quien seguía con la cabeza baja, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. En un acto que dejó a todos sin aliento, el marqués se quitó el pañuelo bordado con su escudo familiar y lo extendió hacia ella. «No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres», dijo en voz baja, pero lo suficiente para que todos escucharan, «porque tú no eres una simple sirvienta». La sala contuvo la respiración. Isabela, con los ojos abiertos de par en par, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Fernando elevó la barbilla y con voz firme pronunció las palabras que cambiarían para siempre la historia de aquella noche. Isabela no es una criada, es la hija legítima del difunto duque de Alarcón y por derecho heredera de uno de los títulos más nobles de España. La conmoción fue inmediata. Un estruendo de exclamaciones y jadeos recorrió el salón como una tormenta desatada. Emilia palideció, sus ojos reflejaban un desconcierto absoluto, mientras que los nobles se inclinaban hacia adelante, murmurando con incredulidad. Isabela sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Todo su mundo, todo lo que había conocido, acababa de romperse en 1000 pedazos con una sola revelación. La sorpresa fue demasiado. Las piernas le fallaron y, sin pensarlo, giró sobre sus talones y corrió fuera del salón. La mansión, con sus grandes corredores de piedra y sus tapices pesados, se convirtió en un laberinto mientras su corazón martillaba en su pecho. Su respiración era entrecortada, sus manos temblaban y su mente no podía procesar lo que acababa de suceder. El viento helado de la madrugada cortaba la piel como un puñal invisible mientras Isabela corría sin rumbo por los jardines de la mansión Monteverde. La hierba húmeda empapaba la orilla de su vestido y su respiración era errática, entrecortada por la angustia y la confusión. Sus manos temblaban y su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía ella, una simple criada, ser hija de un duque? Se detuvo junto a una columna de mármol, en el extremo del jardín, apoyando la espalda contra la piedra fría. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y su corazón latía con tanta fuerza que podía oír su propio pulso en los oídos. Su vida había sido siempre una existencia modesta, con la certeza de que no había nada más para ella que servir en silencio. Ahora, en un solo instante, todo había cambiado. Un crujido de pasos sobre la grava la sacó de sus pensamientos. La señora Consuelo, el ama de llaves de la mansión, se acercaba con expresión grave. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, la miraban con una mezcla de cautela y compasión. «Debemos hablar», dijo la mujer en voz baja, con el tono severo de quien guarda un secreto por demasiado tiempo. Isabela la miró con incertidumbre. Desde que tenía memoria, la señora Consuelo había sido una figura autoritaria, distante, pero ahora había algo diferente en su rostro, un peso en su mirada, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar cargara con los pecados de un pasado olvidado. Con pasos temblorosos, Isabela siguió a la mujer hasta la servidumbre, donde el fuego de la chimenea apenas lograba calentar la estancia. El resplandor rojizo proyectaba sombras alargadas en las paredes de piedra, creando una atmósfera de inquietud. «Siéntate», ordenó la señora Consuelo, pero su voz no tenía la rigidez habitual. Por primera vez, Isabela notó un dejo de vulnerabilidad en ella. La joven obedeció, con las manos crispadas sobre su regazo, mientras la mujer suspiraba profundamente antes de hablar. «Tu madre, la duquesa Matilde de Alarcón, desapareció hace muchos años», comenzó, clavando la vista en el fuego, como si temiera encontrarse con los ojos de Isabela. Fue una tragedia de la que pocos quieren hablar. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre era completamente ajeno a ella, pero al mismo tiempo, algo en su interior vibró con fuerza. «¿Mi madre?», susurró sin poder creerlo. Las palabras sonaban extrañas en su boca. La señora Consuelo asintió lentamente.
Fuiste separada de ella cuando aún eras una niña. Tu existencia debía mantenerse oculta. ¿Por qué?, preguntó Isabela, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Quién decidió eso? La mujer negó con la cabeza como si aún dudara si debía decir más. Alguien temía lo que representabas, temía lo que significabas para el linaje de los Alarcón, y ahora que la verdad ha salido a la luz, habrá quienes intenten detenerte. Isabela sintió un escalofrío. Todo esto iba más allá de un simple error, de una confusión en su identidad. Había una conspiración enterrada en su pasado. El sonido de unos pasos apresurados interrumpió la conversación. Fernando de Monteverde había llegado. La figura del marqués emergió de la penumbra, con su traje aún impecable a pesar de la agitación que reflejaban sus facciones. Su mirada oscura se clavó en Isabela con una mezcla de preocupación y determinación. «He estado buscándote», dijo con voz firme. Pero Isabela retrocedió, su respiración se aceleró y el dolor en su pecho se hizo insoportable. «¿Por qué?», su voz se quebró en el silencio. «¿Por qué hiciste esto, mi señor?». Fernando frunció el ceño desconcertado. «Porque es la verdad», respondió con seriedad. «Tenías derecho a saberlo». Pero para Isabela, la verdad no era un regalo, sino un castigo. Todo aquello se sentía como un cruel juego, como una mentira disfrazada de destino. Sus manos se cerraron en puños y su voz salió en un susurro tembloroso. «¿Y qué se supone que debo hacer con esto?». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Esperas que simplemente acepte que he vivido una mentira?». Fernando guardó silencio por un momento, observándola con algo que parecía ser dolor. «No espero nada de ti», su voz fue más suave esta vez. «Solo quiero protegerte». Pero esas palabras solo avivaron la furia de Isabela. «No necesito tu protección», declaró con firmeza. «No necesito tu compasión». Se dio la vuelta y salió de la estancia sin mirar atrás. Fernando la observó alejarse, con el ceño fruncido y el peso de algo que no se atrevía a nombrar. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Emilia de Villafranca estaba furiosa. El eco de su propio taconeo resonaba en la habitación que ocupaba dentro del Palacio Monteverde. Durante años, había disfrutado de la hospitalidad del marqués bajo el pretexto de ser una amiga cercana de la familia, pero la verdad era que veía aquella casa como su futuro hogar, el lugar donde algún día reinaría como marquesa. El vestido de seda roja que llevaba puesto se arrugó entre sus dedos cuando se acercó al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que estaba perdiendo lo que tanto había luchado por conseguir. «¡Esto no puede estar pasando!», espetó, con la voz temblorosa de rabia. La noticia del linaje de Isabela se había esparcido como fuego en campo seco, y aunque aún no era oficial, ya había demasiados rumores flotando entre los círculos aristocráticos. No lo permitiría. Fue entonces cuando una figura se deslizó en la penumbra. Mauricio de Encinas. Con su elegancia cínica, el hombre se acomodó en un sillón, observándola con una sonrisa ladeada. «Parece que esta noche ha sido más interesante de lo esperado», comentó con voz serena. Emilia le lanzó una mirada fulminante. «Si crees que me quedaré de brazos cruzados mientras esa impostora se apodera de lo que es mío, estás muy equivocado». Mauricio soltó una leve risa, tomando entre sus dedos un anillo de sello que giró distraídamente. «De hecho, querida Emilia, creo que tenemos un problema en común». La condesa entrecerró los ojos, evaluándolo con desconfianza. «¿Y qué sugieres?». Mauricio se inclinó hacia adelante con la expresión de un hombre que saboreaba la oportunidad de jugar con el destino de los demás. «Impedir que Isabela reclame lo que no le corresponde». Las sombras de la conspiración comenzaban a tejerse, mientras en otro rincón de la mansión, Isabela, ajena a los peligros que la acechaban, se debatía entre los recuerdos difusos de su infancia. Esa noche, antes de dormir, su mente trajo consigo un fragmento de un recuerdo perdido. Una melodía. Una voz femenina susurrando su nombre.
y un aroma, un perfume familiar, a lavanda y jazmín. Isabela apretó la sábana con fuerza, su corazón acelerado por la certeza de que algo dentro de ella estaba despertando. ¿Sería posible que su madre aún la estuviera esperando en algún lugar? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Isabela? ¿Habrías confiado en Fernando después de descubrir su conexión con la desaparición de su madre? Cuéntame en los comentarios, quiero saber tu opinión. No olvides dejar tu me gusta en el video y decirme desde qué ciudad y país nos estás viendo. Eso nos ayudará a que esta historia llegue a más personas y a que el canal siga creciendo. La luz del amanecer apenas rozaba las paredes de la mansión Monteverde cuando los primeros murmullos comenzaron a propagarse como un veneno invisible. Criados, doncellas y caballeros de la alta sociedad cuchicheaban en los pasillos, en los jardines y en cada rincón de la casa. El escándalo de la noche anterior no había tardado en extenderse más allá de los muros de la mansión, hasta alcanzar los círculos más selectos de la aristocracia. Las palabras se deslizaban entre los invitados que aún permanecían en la residencia, muchas de ellas pronunciadas con malicia. «No es posible», decía una dama con abanico de encaje. «Esa muchacha, hija de un duque, qué desfachatez». «Seguro es una impostora», agregó un caballero de bigote fino y voz condescendiente. Nadie en la nobleza ha oído hablar de su existencia. Las risas bajas y los comentarios mordaces se entrelazaban con el aroma del té matutino y el perfume de las flores frescas que adornaban los corredores. La duda y el desprecio se estaban sembrando con rapidez, tal y como lo había planeado Emilia de Villafranca. Desde su habitación en la mansión, la condesa observaba con una sonrisa satisfecha el revuelo que había causado. Se había asegurado de que cada sirviente, cada dama de compañía y cada noble que hubiera sido testigo del baile llevara consigo la versión que ella misma había diseñado. Isabela era una farsante, una intrusa que intentaba usurpar un linaje que no le pertenecía. Sentada frente a su tocador, se contempló en el espejo, repasando cada mechón de su cabello dorado con una calma gélida. Nada, ni una bastarda sin nombre ni el capricho de Fernando de Monteverde, le arrebataría el destino que había construido para sí misma. Un leve golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo sin volverse. Mauricio de Encinas entró en la estancia con la misma confianza despreocupada que lo caracterizaba. Vestía su impecable traje oscuro y en sus labios se dibujaba la media sonrisa de quien disfruta del caos. «Tu trabajo ha sido impecable, querida Emilia», comentó con aire de aprobación mientras tomaba asiento en un sillón de terciopelo. «En menos de un día, el nombre de Isabela está en boca de toda la nobleza». Emilia tomó su cepillo y lo pasó con suavidad sobre su cabello, fingiendo indiferencia. «Las verdades a medias son el mejor veneno, Mauricio. Solo he dado un pequeño empujón, el resto lo hará la propia hipocresía de nuestra sociedad». El hombre rió suavemente, inclinándose hacia adelante. «Pero aún queda un obstáculo», dijo con tono serio. «Isabela sigue en la mansión. Fernando la protege». El nombre del marqués endureció la expresión de Emilia. Su mano se tensó sobre el mango del cepillo antes de posarlo delicadamente sobre la mesa. «No por mucho tiempo», susurró. «Y tú, Mauricio, vas a ayudarme a asegurarnos de que ella nunca logre reclamar lo que no le pertenece». Los ojos de Encinas brillaron con astucia. «Déjamelo a mí, sé exactamente cómo ganarme su confianza». Mientras tanto, en un rincón apartado de la mansión Monteverde, Isabela deambulaba por los corredores con el alma hecha pedazos. El peso de la verdad revelada aún ardía en su pecho como una herida abierta. Todo su mundo, sus certezas, su identidad, todo había cambiado en un instante. El frío de la mañana apenas la despertaba de la pesadilla en la que se encontraba atrapada. Había evitado las miradas de los sirvientes, los susurros que flotaban en el aire cada vez que pasaba. Se sentía ajena en un lugar donde había pasado toda su vida. «No debiste salir de tu habitación», dijo una voz inesperada.
Isabela se giró bruscamente y vio a Mauricio de Encinas recargado despreocupadamente contra la pared con una sonrisa ladeada. «Perdón, no quería asustarte», continuó con un aire amistoso. «Pero en este momento hay demasiados ojos sobre ti, y no todos con buenas intenciones». Isabela lo miró con desconfianza. Apenas lo conocía, más allá de haberlo visto entre los invitados del marqués. Sabía que era un noble influyente, pero poco más. «No necesito tu ayuda», respondió intentando mantener la firmeza en su voz. Mauricio esbozó una leve sonrisa, como si su respuesta hubiera sido exactamente la que esperaba. «Lo entiendo», dijo con aparente sinceridad. «Imagino que en este momento debes sentir que no puedes confiar en nadie». Dio un paso hacia ella con expresión compasiva. «Solo quiero que sepas que no todos creemos en los rumores que se dicen de ti. Hay personas que ven más allá de los chismes y los títulos». Isabela sintió un leve escalofrío. Había algo en la forma en que hablaba que resultaba reconfortante, pero al mismo tiempo inquietante. «Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar», continuó Mauricio, «estaré aquí». Con un último vistazo de aparente preocupación, se retiró con paso tranquilo, dejándola con la duda sembrada en su mente. Fernando de Monteverde llevaba horas observando desde lejos los movimientos de Isabela. Desde que había revelado su linaje, sentía una creciente necesidad de protegerla, aunque ella se negara a aceptarlo. Cuando la vio alejarse después de su conversación con Mauricio, un instinto primitivo le advirtió que debía intervenir. Con pasos firmes la alcanzó en los jardines, donde la brisa mecía su cabello castaño y el sol matutino iluminaba su piel con un resplandor dorado. «Debes estar alerta», dijo sin rodeos. «No puedes confiar en cualquiera». Isabela se tensó al escucharlo. «¿Incluyéndote a ti?», preguntó con dureza. Fernando sintió un leve pinchazo en el pecho. «No quiero verte salir lastimada», insistió, ignorando su reproche. «Lo que dije en el baile es verdad. Eres una Alarcón, y si quieres sobrevivir en este mundo, debes aprender a moverte en él». Isabela apretó los labios. Su mirada reflejaba una batalla interna. «¿Y qué esperas que haga?», susurró. «No sé nada de este mundo, no sé cómo actuar». Fernando sostuvo su mirada con intensidad. «Puedo enseñarte». El corazón de Isabela latió con fuerza. Había algo en la seguridad de sus palabras que le hacía querer creerle. Pero en su interior, aún temía, porque si confiaba en él, si aceptaba su ayuda, también debía aceptar que su vida, tal como la conocía, había terminado. Esa misma noche, la señora Consuelo se preparaba para retirarse cuando un sobre llegó a sus manos. El lacre estaba roto, como si alguien lo hubiera manipulado antes de que llegara a ella. Con el ceño fruncido, deslizó los dedos sobre el papel amarillento y leyó las primeras líneas. Su respiración se detuvo. La carta iba firmada con una sola inicial: Monsieur de Alarcón. Sus manos temblaron. Matilde de Alarcón había desaparecido hace muchos años. Pero si esta carta era auténtica, significaba que tal vez aún estaba viva. Las grandes puertas del salón de audiencias se abrieron con un sonido profundo y solemne, dejando al descubierto la majestuosidad del recinto donde la nobleza dictaba el destino de quienes osaban desafiar sus reglas. Los candelabros dorados resplandecían sobre las paredes cubiertas de tapices con escenas de antiguas gestas, y el suelo de mármol, pulido hasta el extremo, reflejaba la magnificencia del techo ornamentado con frescos de la realeza. Alrededor de una mesa de madera oscura, con grabados detallados y bordes tallados con escudos de linajes ilustres, se encontraban los duques, condes y marqueses que dominaban los círculos más altos de la aristocracia. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad, desprecio y expectación. En el centro de la sala, Isabela permanecía de pie, con la cabeza alta y las manos entrelazadas, tratando de ocultar el temblor que amenazaba con traicionarla. Había sido conducida allí para probar lo imposible, que su sangre era noble, que era la hija legítima del desaparecido duque de Alarcón,
Los susurros flotaban a su alrededor como cuchillas invisibles. «Mírala, no tiene porte de dama». Parece una criada disfrazada. Esto es un insulto a la corona. Cada palabra era una puñalada, pero Isabela no se dejó doblegar. A pesar de la presión que sentía en su pecho, recordó las últimas palabras de la señora Consuelo antes de partir a la corte. Nunca bajes la cabeza ante ellos. No tienen más poder del que les das. Al fondo del salón, Fernando de Monteverde observaba en silencio. Su porte era imponente, su expresión impenetrable, pero su mirada se posaba sobre Isabela con una intensidad contenida. Desde el momento en que ella entró, no pudo apartar los ojos de su figura. Había algo en ella, una dignidad inquebrantable que contrastaba con su aparente fragilidad. Había visto a muchas mujeres de la alta sociedad, a muchas que intentaban conquistar su favor con sonrisas calculadas y falsas dulzuras, pero ninguna poseía la fuerza que irradiaba Isabela en ese momento. La voz del duque de Villanueva, un hombre de edad avanzada con una barba imponente y ceño fruncido, retumbó en la sala exigiendo respuestas. «Señorita, o más bien muchacha», corrigió con evidente desprecio. «Debe comprender que estas cortes no son un escenario para farsas. Si verdaderamente es hija del duque de Alarcón, traiga pruebas». Isabela abrió la boca para responder, pero una voz femenina la interrumpió. «Pruebas no hay, porque todo esto no es más que una mentira ridícula». La condesa Emilia de Villafranca se adelantó con el porte de una reina, su vestido de terciopelo burdeos arrastrando sobre el mármol con elegancia impecable. Su sonrisa, calculada hasta el último detalle, destilaba veneno disfrazado de cortesía. «Esto es un insulto a nuestro linaje, Excelencia. La idea de que una mujer sin educación, sin modales, sin siquiera la capacidad de caminar con gracia por este salón, pueda pertenecer a la nobleza, es simplemente absurda». Las risas contenidas de algunos nobles respaldaron sus palabras. Isabela sintió el calor de la humillación subirle al rostro, pero no bajó la cabeza. «Si mi presencia es tan absurda, ¿por qué teme tanto mi existencia?». La sala quedó en silencio. Emilia entrecerró los ojos, sorprendida por la réplica. «Yo no temo a una impostora», respondió con un deje de furia apenas contenido. «Entonces, deje que la verdad hable por sí sola», contestó Isabela con firmeza. «Si no soy quien digo ser, el tiempo lo demostrará. Pero si lo soy, su burla será recordada como la mayor falta de honor que haya ocurrido en este salón». Las miradas se dirigieron a la condesa, esperando su reacción. Fernando, desde su posición, sintió una inesperada oleada de orgullo. Isabela no se dejaba pisotear, y eso la hacía aún más fascinante a sus ojos. Pero aquello lo incomodó. No podía permitirse pensar en ella de esa forma. Su deber era protegerla, sí, pero no dejar que lo afectara más de lo debido. El duque de Villanueva, tras intercambiar una mirada con el resto de los presentes, alzó una mano para imponer silencio. «Dado que no hay pruebas suficientes en este momento», declaró con solemnidad, «la corte esperará evidencias concretas antes de tomar una decisión final». Un murmullo de descontento recorrió la sala. Emilia frunció los labios con disimulo, conteniendo su furia. Isabela, aunque no había logrado su reconocimiento inmediato, había conseguido algo más valioso: tiempo. Horas más tarde, cuando la corte se disolvió y los nobles comenzaron a abandonar el palacio, Emilia caminaba con paso firme por los pasillos, su mente hirviendo de rabia. Fue entonces cuando sintió la presencia de alguien más a su lado. «Te ves preocupada», murmuró Mauricio de Encinas, con su característica sonrisa ladeada. Emilia lo miró de reojo sin detenerse. «No tengo tiempo para tus juegos, Mauricio». «Yo nunca juego si no tengo algo que ganar», respondió él con tranquilidad. «Y creo que ahora mismo ambos necesitamos lo mismo». Emilia se detuvo. Mauricio dio un paso hacia ella, inclinándose apenas para susurrarle al oído. «Eliminemos el problema antes de que se convierta en una amenaza real». La condesa esbozó una leve sonrisa. «¿Y qué sugieres?».
Mauricio le ofreció su brazo con la elegancia de un caballero. Una alianza, un matrimonio de conveniencia para sellar nuestro dominio sobre todo lo que Isabela cree que le pertenece. Por primera vez en toda la noche, Emilia sintió que el control volvía a estar en sus manos. Mientras tanto, en el ala oeste de la mansión Monteverde, Isabela permanecía de pie junto a una ventana, observando la luna reflejada en la fuente de los jardines. Su mente estaba agotada, pero el peso de su destino no le permitía descansar. No sabía qué le esperaba en los próximos días, pero en lo más profundo de su ser, sentía que estaba en el umbral de una tormenta que lo cambiaría todo. Las campanas de la iglesia repicaban en la distancia, marcando el paso del tiempo con un eco solemne que se desvanecía entre las calles adoquinadas del pueblo. El amanecer teñía el cielo con pinceladas de oro y malva, pero en el corazón de Isabela, la incertidumbre pesaba más que nunca. Había salido de la mansión Monteverde antes de que los criados despertaran, siguiendo las indicaciones de la señora Consuelo, quien la había instado a acudir a la parroquia de San Miguel. Con el corazón acelerado, atravesó el umbral de la iglesia. El aroma a incienso impregnaba el aire, mezclándose con la cera derretida de los cirios que iluminaban el altar. Las sombras de los arcos góticos envolvían la nave principal con un aire solemne, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de la madera bajo sus pasos temerosos. El padre Esteban la esperaba en un rincón apartado, con las manos entrelazadas y una expresión grave. Era un hombre de avanzada edad, de rostro surcado por los años y mirada penetrante, como si sus ojos fueran capaces de ver más allá de lo evidente. «Hija», dijo con voz pausada, inclinando levemente la cabeza, «me alegra que hayas venido». Isabela tragó en seco, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de su pecho. «La señora Consuelo dijo que usted tenía algo para mí», murmuró, tratando de controlar el temblor en su voz. El sacerdote asintió, y con manos cuidadosas, sacó de entre sus vestiduras un pequeño relicario de plata. A pesar del tiempo, la pieza brillaba con un fulgor tenue, y en el centro, grabado con delicadeza, se distinguía un escudo de armas que Isabela jamás había visto antes. «Este relicario perteneció a tu madre, la duquesa Matilde de Alarcón», susurró el sacerdote. «Me lo entregó antes de desaparecer». El aliento de Isabela quedó atrapado en su garganta. Sus dedos temblorosos rozaron la superficie del relicario, como si el simple contacto con aquella reliquia pudiera llenar los vacíos de su memoria. «¿Mi madre?». Su voz se quebró en un susurro apenas audible. El padre Esteban la observó con pesar. Ella confiaba en que algún día regresarías por lo que te pertenece. Sabía que su hija no había muerto, que su sangre seguía corriendo en este mundo. Las lágrimas pugnaban por escapar de los ojos de Isabela. Durante toda su vida, había creído estar sola, sin un pasado, sin raíces. Ahora, sostenía entre sus manos una prueba tangible de que alguna vez había sido parte de algo más grande, de un linaje que había sido arrebatado de su destino. Antes de que pudiera reaccionar, el estruendo de unos pasos apresurados resonó en la entrada de la iglesia. Un hombre envuelto en una capa oscura irrumpió en el recinto con la respiración agitada. Sus ojos brillaban con urgencia. «Padre Esteban», llamó con voz ahogada, «vienen hacia aquí». El sacerdote se tensó y sujetó con firmeza los hombros de Isabela. «Debes irte», susurró con urgencia. «Ahora». Isabela abrió la boca para protestar, pero el miedo en la mirada del sacerdote la detuvo. Guardó el relicario en el pliegue de su vestido y, sin hacer preguntas, corrió hacia la puerta lateral de la iglesia. Mientras tanto, en la mansión Monteverde, Emilia de Villafranca contenía la rabia que amenazaba con estallar en su interior. Caminaba de un lado a otro en su habitación. Sus tacones resonaban en el suelo con un ritmo impaciente. «No puedo permitir que siga avanzando», murmuró entre dientes apretando los puños. «Si Isabela logra demostrar su linaje, todo lo que he construido se vendrá abajo». Mauricio de Encinas
Sentado cómodamente en un sillón, la observaba con la misma sonrisa burlona de siempre. «Tranquilízate, querida Emilia», dijo con voz pausada. «Gritar no resolverá nada». Emilia se giró hacia él con furia en los ojos. «¿Y qué sugieres que haga? ¿Esperar a que esa bastarda reclame lo que no es suyo?» Mauricio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. «No hay nada que reclamar si las pruebas desaparecen». La condesa entrecerró los ojos, tratando de descifrar sus intenciones. «¿De qué estás hablando?» Mauricio sacó un pequeño pergamino del bolsillo interior de su chaqueta y lo desplegó sobre la mesa. «Los archivos de la familia Alarcón», explicó con calma. «Documentos, cartas, registros, todo lo que podría usarse para probar su parentesco». Emilia frunció el ceño. «¿Dónde están?» La sonrisa de Mauricio se ensanchó. «En el archivo del obispado». La condesa dejó escapar una risa amarga. «¿Y cómo piensas conseguirlos?» Mauricio se puso de pie y tomó su capa con un movimiento pausado. «Déjamelo a mí. Solo asegúrate de que, cuando llegue el momento, nadie pueda poner en duda que tú eres la única digna de compartir el apellido Monteverde». En ese mismo instante, Isabela corría por los callejones del pueblo, su respiración entrecortada y el relicario apretado en su mano. No tenía idea de quién la perseguía, pero los pasos tras ella eran cada vez más rápidos, más cercanos. Dobló una esquina y chocó de lleno contra una figura alta y robusta. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que un par de manos la sujetaran firmemente por los brazos. «¡No!», intentó forcejear, pero la fuerza del agresor la mantenía inmóvil. Su atacante no dijo una palabra, solo intentó arrastrarla hacia la oscuridad del callejón. Y entonces un disparo retumbó en la noche. El hombre se desplomó al suelo con un gruñido de dolor, y el agarre sobre Isabela se aflojó. Ella cayó de rodillas, temblando de pies a cabeza. Cuando levantó la vista, vio una silueta familiar frente a ella. Fernando de Monteverde sostenía un revólver humeante. Su expresión era una mezcla de furia y preocupación. Se acercó a ella extendiéndole una mano. «¿Estás bien?». Isabela lo miró con los ojos desbordados de confusión y miedo. Fernando suspiró y, sin esperar respuesta, la ayudó a ponerse de pie. «No estás a salvo», dijo con voz firme. «Ya no puedes confiar en nadie». Mientras tanto, Mauricio de Encinas llegaba a los archivos del obispado, oculto en las sombras de la madrugada. Se deslizó por los pasillos en penumbra hasta la sala donde se guardaban los registros más antiguos. Con la mirada aguda, recorrió los estantes hasta encontrar un manuscrito con el sello de la familia Alarcón. Lo tomó en sus manos y, al abrirlo, sus ojos se afilaron. La verdad estaba allí. Un detalle que nadie había mencionado. Un nombre que no debía existir. Con el pergamino aún en sus manos, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Esto cambia todo». El fuego de la chimenea proyectaba sombras titilantes en las paredes de la biblioteca de la mansión Monteverde. La noche había caído sobre la casa con un manto de silencio, interrumpido solo por el crujir de la madera y el lejano murmullo del viento en los ventanales. Isabela estaba de pie, con los brazos cruzados sobre su pecho, aún con el cuerpo tenso por lo que había ocurrido horas antes. Su mente no lograba apartarse de lo que significaba haber sido atacada. Alguien deseaba silenciarla, hacerla desaparecer. Y lo que más la inquietaba era que la persona que le había salvado la vida era la misma a la que menos quería deberle algo. Fernando de Monteverde permanecía junto a la chimenea, con el rostro parcialmente iluminado por la luz anaranjada del fuego. Su expresión era impenetrable, pero había en sus ojos una tormenta contenida. Durante toda su vida, había sido un hombre de razón, alguien que mantenía el control en cualquier situación. Pero lo que sentía en ese momento lo inquietaba más de lo que quería admitir. Isabela, con su fuerza inquebrantable, con su mirada llena de determinación y miedo al mismo tiempo, lograba despertar en él algo que no debería estar ahí.
Se giró lentamente y la observó en silencio. Isabela sintió el peso de su mirada sobre ella, pero se obligó a sostenerla. No quería demostrarle que su presencia la afectaba. No quería admitir que desde aquella noche en el baile, desde el instante en que él pronunció su nombre con solemnidad frente a toda la aristocracia, su destino había quedado ligado al suyo de una manera que no comprendía. El marqués avanzó un paso y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Isabela pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No la tocó, pero la proximidad era suficiente para que el aire entre ellos se volviera denso, casi sofocante. ¿Te das cuenta del peligro en el que estás?, murmuró con voz grave. Isabela alzó el rostro con desafío. Si tanto te preocupa, ¿por qué insistes en acercarte a mí? Fernando frunció el ceño y, sin pensarlo, alzó una mano hacia su rostro. Sus dedos apenas rozaron la piel de su mejilla, un contacto tan efímero que ni siquiera fue consciente de haberlo hecho hasta que vio el leve temblor en los labios de Isabela. Ella cerró los ojos por un segundo, sintiendo la calidez de su tacto, pero entonces, él se apartó de golpe, como si el contacto lo hubiera quemado. Se giró hacia la chimenea, pasando una mano por su cabello con frustración. «Esto no puede pasar», dijo con dureza. Isabela sintió una punzada en el pecho, aunque no comprendía por qué le dolía tanto escuchar esas palabras. «No estoy pidiéndote nada, marqués», respondió con frialdad. «Tú eres quien insiste en estar en mi camino». Fernando apretó los dientes. Sabía que tenía razón, pero no podía permitirse sentir nada por ella. No ahora. No cuando todo en su vida estaba al borde del caos. En otra ala de la mansión, la condesa Emilia de Villafranca se encontraba recostada en su habitación, con la tez pálida y la respiración entrecortada. Su doncella se encontraba junto a la cama, con el ceño fruncido mientras le servía una infusión caliente. «Su excelencia debería descansar», murmuró la mujer. «Si sigue negándose a comer, su salud se verá aún más comprometida». Emilia suspiró con dramatismo, entrecerrando los ojos. «No es mi salud lo que me preocupa, sino mi corazón». La doncella no respondió, acostumbrada a los desplantes de su señora. Justo en ese momento, la puerta se abrió y la figura de Fernando apareció en el umbral. Su rostro estaba serio, pero sus ojos reflejaban una leve preocupación. Emilia sonrió internamente. Su plan estaba funcionando. «Fernando», susurró con voz débil. El marqués avanzó hasta la orilla de la cama, observándola con cautela. «Me dijeron que estabas enferma», dijo con tono tenso. Emilia forzó una sonrisa trémula. El sufrimiento no siempre se muestra en fiebre o heridas visibles. A veces, el corazón duele más que el cuerpo. Fernando se cruzó de brazos, observándola con escepticismo. «¿Y qué es lo que aflige a tu corazón?». La condesa desvió la mirada, como si estuviera reuniendo valor para hablar. «Tú...». Su voz tembló. «Desde la aparición de esa mujer, todo ha cambiado entre nosotros». Fernando sintió un leve tic en la mandíbula. «Isabela no tiene nada que ver con esto». ¿No? Emilia se incorporó un poco, apoyándose en los cojines con una expresión dolida. ¿No es por ella que ya no me miras como antes? ¿Que me tratas con distancia? Fernando suspiró, frotándose el puente de la nariz con impaciencia. «Emilia». «¿Acaso ya no hay esperanza para nosotros?», interrumpió ella con dramatismo. «Durante años hemos estado juntos. Nuestras familias nos han visto como la pareja ideal. ¿Es justo que todo eso se desvanezca por una recién llegada?». El marqués se tensó. Sabía que Emilia estaba jugando con él, pero también sabía que la presión social estaba a su favor. Si ella insistía, tarde o temprano, los rumores harían su trabajo y lo acorralarían. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. Emilia, oculta tras su fragilidad fingida, sonrió. Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, Isabela caminaba por los pasillos cuando una figura bloqueó su paso. «Parece que empiezas a acostumbrarte a este mundo»,
murmuró Mauricio de Encinas con una sonrisa torcida. Isabela lo miró con desconfianza. ¿Qué quieres? Mauricio fingió indignación. No me subestimes, querida. Yo solo quiero ayudarte. Isabela cruzó los brazos. No necesito tu ayuda. Mauricio soltó una leve risa. Quizás no ahora, pero pronto la necesitarás, porque Fernando no podrá protegerte para siempre. Isabela frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Mauricio se acercó un poco más. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro peligroso. Nuestro querido marqués esconde un secreto, uno que, si sale a la luz, destruiría todo lo que le pertenece. Isabela sintió un escalofrío. No te creo. Mauricio sonrió con suficiencia. Eso lo decides tú, pero te advierto, si Fernando no se aleja de ti, tendré que recordarle lo que está en juego. Isabela sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Algo dentro de ella le decía que Mauricio no mentía y que la tormenta apenas comenzaba. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a iluminar la mansión Monteverde, cuando Fernando se encontró de pie en su despacho, con la mirada fija en un pergamino extendido sobre su escritorio. Sus manos se cerraban en puños y sus labios formaban una línea tensa. Lo que estaba escrito en aquel documento era una verdad que había tratado de enterrar durante años. Pero ahora, con la presencia de Isabela en su vida, aquel pasado regresaba para reclamar lo que siempre le perteneció: su conciencia. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Sin girarse, respondió con voz tensa. «Entra». Isabela cruzó el umbral con pasos firmes, pero su expresión delataba el torbellino que llevaba dentro. La noche anterior, Mauricio le había insinuado que Fernando escondía algo, y aunque su corazón se negaba a creerlo, una parte de ella necesitaba saber la verdad. «Dime que es mentira», exigió con la voz quebrada, sosteniendo en sus manos un viejo documento que había encontrado en los archivos de la biblioteca de la mansión. Fernando cerró los ojos por un instante antes de enfrentarse a su mirada. Sabía lo que ella había descubierto. «No quería que lo supieras así», dijo con voz grave. «Pero es cierto», Isabela sintió un nudo en la garganta. «Tu familia estuvo involucrada en la desaparición de mi madre». Fernando apretó los puños. «No es tan simple». «Para mí lo es», gritó ella. «Mi madre desapareció y tú eres el único que puede darme respuestas». Él sintió un golpe en el pecho ante su desesperación. No tenía las respuestas que ella buscaba, pero lo que sí sabía era que su apellido estaba manchado con la sombra de la tragedia de Matilde de Alarcón. «Mi padre», comenzó con voz tensa. «Cuando el duque de Alarcón murió, él se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la región. Muchos dijeron que aprovechó la desgracia para asegurarse más tierras y títulos. Y mi madre, ella...» Fernando se interrumpió, incapaz de seguir. «¿Ella qué?», insistió Isabela, con el alma encogida. Ella era cercana a Matilde de Alarcón, pero nunca hablaba de ella. Después de la muerte del duque y la desaparición de la duquesa, mi madre hizo callar cualquier mención sobre los Alarcón en esta casa. Nunca supe por qué. Isabela sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Desde que había descubierto su verdadera identidad, lo único que la había mantenido en pie era la esperanza de encontrar respuestas sobre su origen. Y ahora, el hombre en quien había comenzado a confiar resultaba estar vinculado a la mayor tragedia de su vida. «No puedo confiar en ti», susurró con lágrimas en los ojos. Fernando dio un paso hacia ella, pero Isabela retrocedió de inmediato. «Isabela». «No te atrevas a decir mi nombre», lo interrumpió con dureza. «No después de esto». Se giró y salió del despacho con el corazón destrozado. En otra parte de la mansión, Emilia de Villafranca sonreía con satisfacción mientras dejaba sobre su escritorio un conjunto de documentos recién falsificados. Frente a ella, Mauricio de Encinas servía una copa de vino con la tranquilidad de quien sabe que ha jugado sus cartas de la mejor manera.
Con estos papeles, dijo Emilia, recorriendo las letras con la yema de los dedos, Isabela Alarcón dejará de existir ante los ojos de la nobleza. Y lo mejor, agregó Mauricio con una sonrisa ladeada, es que cuando la verdad salga a la luz será demasiado tarde. Emilia tomó su copa y la alzó en señal de triunfo. Brindemos por el fin de esta farsa. Los cristales chocaron con un sonido claro, sellando así el destino de su víctima. Horas más tarde, Fernando irrumpió en los aposentos de Emilia, con el ceño fruncido y la mirada oscurecida por la rabia. «Sabía que vendrías», murmuró la condesa con una sonrisa satisfecha, acomodándose en su chaise longue con una elegancia despreocupada. «Sé lo que estás haciendo», gruñó Fernando. «Y si crees que permitiré que destruyas a Isabela con tus mentiras, estás equivocada». Emilia se levantó con calma, avanzando hacia él con la gracia de una serpiente al acecho. «Oh, querido Fernando, ¿realmente crees que esto es solo sobre ella?» Él apretó los dientes, pero Emilia continuó con voz sedosa. «Lo que pasa entre nosotros es más que un simple juego de poder. Nos conocemos desde hace años. Siempre hemos sido destinados el uno para el otro». Fernando sintió como la condesa deslizaba su mano por su brazo con la familiaridad de quien ha compartido demasiado en el pasado. «¿Acaso has olvidado lo que una vez hubo entre nosotros?», susurró Emilia, inclinándose lo suficiente como para que él pudiera sentir su perfume de jazmín y almizcle. Fernando cerró los ojos por un instante. Sabía que Emilia no era solo una huésped en su casa. Su presencia allí no era casualidad, sino una obligación impuesta por la relación de sus familias. Hubo un tiempo en que él creyó que ella sería su esposa, que compartiría su vida con ella. Pero ahora todo se sentía diferente. Con firmeza apartó la mano de Emilia. Ese tiempo quedó atrás. Emilia lo miró con furia contenida. «Es por ella, ¿verdad?» Fernando no respondió. «Vas a arriesgarlo todo por una mujer que ni siquiera pertenece a nuestro mundo», espetó la condesa, con veneno en la voz. El marqués la observó con dureza. «No tengo que darte explicaciones». Dio media vuelta y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, Emilia pronunció una última advertencia. «Si te interpones en mi camino, Fernando, lo lamentarás». Él no se molestó en responder. Cerró la puerta tras de sí, dejando a Emilia sumida en su propia ira. En algún rincón de la mansión, Isabela permanecía sentada en la oscuridad, abrazando sus propias rodillas mientras el dolor se apoderaba de su pecho. Ya no sabía en quién confiar. Ya no sabía si alguna vez encontraría la verdad sobre su madre. Lo único que tenía claro era que, en ese mundo de mentiras y traiciones, estaba completamente sola. El amanecer bañaba la mansión Monteverde con una luz pálida y melancólica, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que se cernía sobre sus habitantes. En el interior, los pasillos aún estaban en penumbra, con el eco lejano de los primeros criados que comenzaban su jornada. Sin embargo, en una de las habitaciones más apartadas, Isabela ya estaba despierta, con el corazón cargado de decisión y tristeza. Había pasado la noche en vela, atormentada por una única certeza. No podía quedarse más tiempo en aquel lugar. Había creído, aunque fuera por un instante, que en la mansión Monteverde podría encontrar respuestas sobre su origen. Pero lo único que había descubierto eran mentiras, traiciones y secretos que amenazaban con consumirla. Y lo peor de todo era Fernando. No podía olvidar la verdad que lo rodeaba, ni el papel que su familia había tenido en la desaparición de su madre. Con manos temblorosas, tomó la pequeña bolsa donde había guardado sus pocas pertenencias y se cubrió con un manto oscuro. No tenía un destino claro, pero cualquier lugar sería mejor que aquel palacio lleno de sombras. No podía seguir allí, cerca de un hombre que la confundía, que la hacía sentir vulnerable de una manera que la aterrorizaba. Salió al pasillo con pasos cautelosos, asegurándose de que nadie la viera. Logró bajar la gran escalinata sin ser descubierta. Su respiración era errática, su pecho subía y bajaba con la ansiedad de quien huye de su propio destino.
Alcanzó la puerta principal, posó la mano en el picaporte y lo giró lentamente. «Si das un paso más fuera de esta casa, juro que haré que te traigan de regreso». La voz profunda y autoritaria la atravesó como un puñal. Su cuerpo entero se tensó. Sabía quién estaba detrás de ella antes siquiera de volverse. Con el corazón latiendo con fuerza, giró sobre sus talones y se encontró con Fernando de Monteverde, de pie en lo alto de la escalera. Vestía una camisa blanca sin chaleco. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera salido de su habitación deprisa. Pero lo que más la inquietó fue su mirada. Oscura, intensa, determinada. «No tienes derecho a detenerme», espetó Isabela, intentando ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. Fernando descendió lentamente los escalones, con cada paso imponiéndose sobre ella. «Te equivocas, tengo todo el derecho». Isabela apretó los puños. «No soy tu prisionera». «No, pero tampoco voy a permitir que vayas por ahí sin protección». Su voz era un filo de acero. «No después del ataque que sufriste». Ella sintió que la rabia burbujeaba en su interior. «¿Y qué importa eso? No soy nadie para ti». Fernando se detuvo frente a ella, con la mandíbula tensa. «Eres más de lo que imaginas», murmuró con voz grave. Por un instante, el mundo se redujo a ellos dos. El peso de aquellas palabras quedó suspendido en el aire, cargado de un significado que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Antes de que Isabela pudiera responder, el sonido de pasos interrumpió la tensión. Mauricio de Encinas apareció en el umbral de la puerta, su expresión serena, pero con un brillo de astucia en los ojos. «Vaya, qué escena más interesante», comentó con una sonrisa ladeada. «Isabela, querida, ¿te marchabas sin despedirte?» Fernando giró hacia él con un gesto de advertencia, pero Mauricio no pareció inmutarse. Se acercó a Isabela con la elegancia de un noble acostumbrado a obtener lo que quiere. «En realidad, tu partida podría ser la solución a todos tus problemas», continuó Mauricio, con voz envolvente. «Pero no sola». Isabela frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Mauricio tomó su mano con suavidad, inclinándose ligeramente como si fuera a besarla, pero en lugar de eso, le sostuvo la mirada con seriedad. «Cásate conmigo». La propuesta cayó sobre la sala como un trueno. Fernando sintió que la sangre le hervía. Su cuerpo entero se tensó, y los músculos de su mandíbula se contrajeron con una ira que no pudo ocultar. Isabela, sorprendida, intentó apartarse, pero Mauricio apretó suavemente su mano, sin soltarla. «Piénsalo bien», continuó él. «Un matrimonio conmigo te protegería de cualquier ataque. Nadie podría cuestionar tu posición, tu honor quedaría intacto, y nunca más tendrías que depender de la benevolencia de nadie». Isabela sintió el peso de su propuesta en cada palabra. Lo que Mauricio decía tenía sentido. Si se casaba con él, nadie podría volver a llamarla bastarda, ni poner en duda su derecho a un apellido. Sería intocable. Pero en su interior, algo le decía que estaba a punto de vender su alma a un hombre en quien no confiaba. Fernando, incapaz de contenerse más, avanzó con furia y sujetó el brazo de Isabela, obligándola a soltar la mano de Mauricio. «¡No la toques!», gruñó con la voz cargada de rabia. Mauricio soltó una carcajada baja. «¿Qué pasa, Monteverde? ¿No se supone que no te importa lo que haga?». Los ojos de Fernando brillaron con peligro. «No voy a permitir que juegues con ella». Isabela, aún impactada por todo lo que estaba ocurriendo, intentó liberarse del agarre de Fernando. «No soy una pieza en su juego de poder». Fernando se giró hacia ella y, sin darle tiempo a reaccionar, tomó su rostro entre sus manos y la besó con una desesperación arrolladora. El mundo entero pareció detenerse. El fuego que había contenido durante demasiado tiempo estalló en ese beso que lo consumió todo. No había razón, no había orgullo, solo necesidad, solo ella. Por un instante, Isabela sintió que su cuerpo se entregaba al calor de sus labios, a la fuerza de sus manos, sosteniéndola como si nunca la fuera a dejar ir. Pero entonces,
su mente la golpeó con la realidad. Lo apartó con brusquedad, con los ojos llenos de confusión y enojo. «No», susurró, llevándose los dedos a los labios temblorosos. Fernando la miró con la respiración entrecortada, pero en su mirada no había arrepentimiento. Isabela sintió el corazón latiéndole en la garganta. «No vuelvas a hacerlo». Y sin más, se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, dejándolo allí, con su mundo cayéndose a pedazos. Mauricio soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. «Vaya, vaya, parece que el marqués no es tan indiferente como quiere aparentar». Fernando no respondió. Sus puños estaban cerrados, su cuerpo tenso. Porque en ese momento lo entendió. Estaba perdido en ella. Los candelabros de la mansión Monteverde ardían con una luz tenue cuando la noticia comenzó a extenderse como un incendio en el viento. El rumor surgió primero en las sombras, en los susurros de los criados que merodeaban los pasillos, en las miradas cómplices de las damas que tomaban el té en los salones. Luego, como un veneno imparable, llegó a los oídos de los nobles más influyentes, hasta que finalmente alcanzó su destino final, Fernando de Monteverde. El marqués no supo en qué momento exacto la calma de su mañana se transformó en un caos absoluto. Se encontraba en su despacho cuando la puerta se abrió de golpe y el duque de Villanueva, acompañado de 2 condes, irrumpió con una expresión de severidad que solo podía significar una cosa: un escándalo. «Esto es inaceptable», bramó el duque, golpeando el bastón contra el suelo de mármol. Fernando, aún sin entender la razón de aquella furia, se puso de pie con el ceño fruncido. «¿De qué demonios está hablando?». El conde de Aragón lo miró con desdén. «No intentes fingir ignorancia, Monteverde. Todos lo sabemos ya». Fernando sintió que la impaciencia hervía en su interior. «Explíquese de una vez». El duque de Villanueva exhaló con molestia antes de soltar las palabras que hicieron que la sangre de Fernando se helara. «Emilia de Villafranca está embarazada y asegura que el hijo es tuyo». El silencio cayó como una losa en la estancia. Por un instante, Fernando creyó que había escuchado mal, pero las miradas acusadoras de los hombres frente a él confirmaron que aquello no era un malentendido. Su pecho se llenó de un furor contenido, una ira que apenas logró contener mientras cerraba los puños con fuerza. «Eso es una mentira», dijo con voz cortante. «¿Lo niegas?», intervino el conde de Aragón. «La condesa ha confesado su estado ante toda la nobleza, asegurando que fue deshonrada y que, aunque deseaba mantenerlo en secreto, ya no puede callarlo más». Fernando sintió cómo la rabia lo invadía. Aquello era un juego sucio, un plan meticulosamente orquestado para arrinconarlo, para obligarlo a hacer lo que Emilia siempre había querido: casarse con ella. «Usted sabe lo que esto significa, marqués», sentenció el duque de Villanueva. «La nobleza no aceptará que un Monteverde deshonre a una dama sin tomar responsabilidad». Fernando pasó una mano por su rostro, intentando controlar la furia que lo consumía. «No pienso casarme con Emilia», declaró con firmeza. Los nobles intercambiaron miradas. «No tienes opción», dijo el conde de Aragón con frialdad. «A menos que quieras perder tu honor, tus tierras y tu reputación». Fernando sintió que el peso de la situación recaía sobre sus hombros como un yugo inquebrantable. Sabía que Emilia era capaz de todo, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. En otro rincón de la mansión, Isabela se encontraba en el invernadero, sentada en un banco de piedra junto a los rosales. Su mente estaba inquieta, su corazón dividido entre la razón y los sentimientos que intentaba ignorar. No quería pensar en Fernando, no quería pensar en lo que su presencia provocaba en su pecho, en la forma en que su mirada la desarmaba. Pero el destino, cruel e irónico, no le permitiría huir de aquello. Fue entonces cuando escuchó el rumor. Las doncellas pasaron cerca, sin notar su presencia, susurrando con emoción. «Dicen que la condesa Emilia está esperando un hijo del marqués».
El aire abandonó los pulmones de Isabela. Su visión se nubló por un instante y sintió que el mundo a su alrededor se volvía borroso. «No puede ser», susurró sin darse cuenta. Pero el dolor en su pecho le decía que sí, que era posible. De repente, todo lo que había sentido en los últimos días se convirtió en una farsa. El roce de sus manos, la intensidad de su mirada, el beso que él le había robado, todo había sido una mentira. Se puso de pie, sintiendo una angustia que la ahogaba, y salió del invernadero con pasos apresurados. No podía quedarse en ese lugar un minuto más. El sonido del viento se filtraba entre los ventanales de la mansión Monteverde, arrastrando consigo el eco de antiguas memorias que aún latían en los muros de aquella casa. En la gran cocina, donde las brasas de la chimenea ardían con pereza, las criadas iniciaban sus labores matutinas, intercambiando murmullos y risas discretas mientras pulían la plata y preparaban los desayunos. La señora Consuelo, con la expresión de siempre, seria, vigilante, supervisaba cada movimiento, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Señora», llamó una de las jóvenes, una doncella de mejillas sonrojadas por el calor del fuego. Mientras limpiaba los aposentos antiguos, encontré algo curioso. Consuelo arqueó una ceja, interesada pero sin demostrarlo abiertamente. «¿Y qué fue lo que encontraste?». La muchacha se apresuró a mostrarle una prenda de seda color lavanda, adornada con bordados minuciosos en hilos de oro. «Estaba en uno de los baúles de la difunta marquesa», explicó. «Hace años que nadie entra en ese ropero, pero cuando lo abrí, todo parecía intacto, como si ella misma lo hubiese dejado ayer». Consuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La marquesa Monteverde había sido una mujer enigmática, una dama que guardaba sus secretos con un celo feroz. Nadie se había atrevido a tocar sus pertenencias desde su muerte, como si aún reinara sobre la mansión desde el más allá. Tomando la prenda en sus manos, la observó con detenimiento. No era cualquier tela. Era un vestido perteneciente a Matilde de Alarcón. Lo recordaba perfectamente porque había visto a la duquesa usarlo en más de una ocasión antes de que desapareciera. Si la marquesa lo conservó, debía haber una razón. El corazón de Consuelo comenzó a latir con fuerza. Si la marquesa guardaba recuerdos de Matilde, tal vez también escondió algo más, algo que nunca debió ser descubierto. Con pasos rápidos y decididos, abandonó la cocina y se dirigió al ala prohibida de la mansión, donde los aposentos de la fallecida marquesa permanecían cubiertos por el polvo y el olvido. Abrió el gran ropero, sintiendo el aroma de las antiguas telas y perfumes que aún impregnaban el aire. Revisó cada rincón, movió cofres, apartó vestidos hasta que sus dedos encontraron un pequeño compartimento oculto en la madera. Conteniendo la respiración, sacó un paquete de documentos envueltos en un pañuelo bordado con las iniciales de la duquesa Matilde de Alarcón. Cuando desató el cordel y desplegó el primer pergamino, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Era una carta, y en su primera línea se encontraba una revelación que haría temblar los cimientos de la nobleza. Si algún día mi hija lee estas palabras, sabrá que nunca la abandoné. Me arrebataron todo, me silenciaron, pero aún estoy viva. La respiración de Consuelo se tornó errática. Matilde estaba viva. El camino hacia el convento San Gabriel era largo y sinuoso, rodeado por campos dorados que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Isabela viajaba en un carruaje acompañado por Consuelo, quien mantenía la vista fija en el paisaje, perdida en pensamientos. «Si no fuera por usted», susurró Isabela con la voz cargada de emoción, «nunca habría sabido la verdad». La mujer mayor la miró con seriedad, pero con una pizca de ternura en sus ojos oscuros. «La verdad siempre encuentra su camino», respondió, «y tú eres la única que puede reclamarla». Cuando el carruaje se detuvo frente a las puertas del convento, Isabela sintió que el aire le faltaba. Toda su vida había buscado respuestas. Ahora estaban a solo unos pasos.
Cruzó el umbral del convento, guiada por una monja de expresión bondadosa, hasta que llegó a un pequeño jardín interno, y entonces la vio. Matilde de Alarcón, de pie entre las bugambilias, con su porte aún elegante a pesar del tiempo. Su cabello, ahora entremezclado con hilos plateados, estaba recogido con la misma gracia de una noble. Sus ojos, reflejo exacto de los de Isabela, se llenaron de lágrimas al verla. «Madre», susurró Isabela, con la voz quebrada. Matilde avanzó lentamente hasta estar frente a ella. Sus manos temblaban cuando tocaron su rostro, como si temiera que fuera un sueño. «Mi niña», susurró, «pensé que nunca volvería a verte». El abrazo que siguió fue como si dos almas perdidas finalmente encontraran su camino de regreso. Entre lágrimas y sollozos, Matilde reveló la verdad que había sido enterrada por años. «Después de la muerte de tu padre, la nobleza decidió que yo no debía heredar sus tierras ni su fortuna. Me acusaron de ser incapaz, de ser un peligro para mi propia hija. Tuve que esconderte, Isabela. Fue la única forma de salvarte». Isabela escuchaba con el alma encogida. «¿Quién te hizo esto?». Matilde respiró hondo antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. Los marqueses de Monteverde y el conde de Villafranca estuvieron detrás de todo. Ellos convencieron a la corte de que yo debía ser apartada. Y tu padre no murió de enfermedad. Fue envenenado lentamente hasta que no quedó nada de él. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Los padres de Fernando y el padre de Emilia? Matilde apretó sus manos con fuerza. Sí, pero no sé si ellos heredaron la misma ambición y crueldad de sus padres o si realmente conocen la verdad de lo ocurrido. Pero sé que si quieres justicia, debes estar preparada. La nobleza no permitirá que tomes lo que te pertenece. Mientras tanto, en la mansión, Fernando caminaba con pasos firmes hasta los aposentos de Emilia. Cuando irrumpió en la habitación, la encontró sentada junto al espejo, cepillando su cabello con aire de triunfo. «¿A qué debo el honor de tu visita?», murmuró con una sonrisa burlona. Fernando cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. «Deja de jugar, Emilia. Sé que no estás embarazada». Ella soltó una carcajada baja, dejando el cepillo sobre la mesa. «Y dime, querido, ¿puedes probarlo?». La rabia se reflejó en los ojos de Fernando. «Voy a desenmascararte, Emilia. No permitiré que uses otra mentira para manipularme». Emilia se levantó lentamente, acercándose a él con una sonrisa venenosa. «Hazlo, si te atreves. Pero te advierto, Fernando. Si lo intentas, te arrastraré conmigo». Las puertas de la corte se abrieron con solemnidad, dejando ver el gran salón donde los hombres y mujeres más influyentes de la nobleza aguardaban con expresiones expectantes. Era el día en que se decidiría el destino de Isabela de Alarcón. Sobre el estrado, los jueces de la corona observaban con impaciencia, mientras las familias más poderosas murmuraban entre sí, especulando sobre el desenlace de aquel escándalo que había sacudido los cimientos de la aristocracia. Isabela permanecía de pie en el centro del salón, su espalda erguida con una dignidad inquebrantable a pesar del peso que oprimía su pecho. Sabía que, en ese momento, todos la veían como una impostora. Emilia y Mauricio habían presentado documentos que desacreditaban su identidad, y si no lograba probar la verdad, perdería su derecho a su nombre, a su linaje y a su legado. Emilia de Villafranca, vestida con un traje azul profundo que resaltaba su fría belleza, observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada. A su lado, Mauricio de Encinas permanecía con las manos entrelazadas tras la espalda, su rostro inescrutable. Habían jugado sus cartas con precisión, y todo indicaba que la victoria estaba de su lado. Uno de los jueces golpeó el martillo sobre la mesa, llamando al orden. «Dama Isabela». Su voz resonó con autoridad. «Se le acusa de haber reclamado un título y un linaje que no le pertenecen. Existen documentos que demuestran que usted no es hija del difunto duque de Alarcón. ¿Tiene algo que alegar antes de que se dicte sentencia?». Isabela sintió cómo su corazón se aceleraba. Sus manos temblaban levemente,
pero se negó a mostrar debilidad. Iba a defender lo que le pertenecía, sin importar el precio. Sí, Excelencia. Su voz resonó clara y firme. Tengo pruebas de que esos documentos son falsos. El murmullo se extendió entre los asistentes. Emilia alzó una ceja, cruzando los brazos con escepticismo. ¿Pruebas?, repitió con burla. ¿Acaso tiene algo más que su palabra? Antes de que Isabela pudiera responder, la gran puerta de la corte se abrió de golpe. Todos se giraron hacia la entrada y un jadeo colectivo recorrió la sala cuando una figura apareció en el umbral. Matilde de Alarcón. Vestida con un elegante traje de terciopelo borgoña, con el porte digno de la nobleza que le habían arrebatado, la duquesa avanzó con paso firme hasta situarse junto a su hija. Su presencia era imponente, su expresión resuelta. «Yo soy la prueba». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Matilde estaba viva. Los jueces intercambiaron miradas de asombro. «Esto», balbuceó uno de ellos, «esto es imposible». Matilde elevó el mentón con orgullo. «Es más real de lo que les conviene aceptar. Mi derecho al ducado me fue arrebatado bajo mentiras y manipulaciones», declaró con voz solemne. «Fui apartada y declarada muerta para que otros se apropiaran de lo que me correspondía. Sin embargo, aunque mi linaje sigue intacto, mi título fue despojado legalmente. La nobleza no reconocería mi regreso, pues en su juego de poder ya han decidido que yo no existo». Hizo una pausa y miró a su hija con determinación. «Pero Isabela sí. Mi hija es la única heredera legítima del ducado de Alarcón, y su sangre es prueba de que nuestra familia aún prevalece. Si alguien debe reclamar el ducado, es ella». Los jueces intercambiaron miradas. Uno de ellos frunció el ceño y preguntó con voz severa: «Si ha estado con vida todo este tiempo, ¿por qué no regresó antes? ¿Por qué no intentó recuperar su nombre y su posición?». Matilde respiró hondo y dejó que su voz se alzara con la fuerza de quien ha soportado años de sufrimiento. «Porque intenté salvar a mi hija. Tras la muerte de mi esposo, intentaron arrebatármelo todo, pero lo que realmente querían era a Isabela. Yo sabía que si descubrían su existencia, la usarían como moneda de cambio, o peor aún, la harían desaparecer». Los nobles intercambiaron miradas mientras el impacto de sus palabras se asentaba en la sala. «No tuve otra opción que separarme de ella», continuó Matilde. «La entregué a una de mis damas de confianza, quien la sacó del ducado y la llevó lejos, haciéndola pasar por su propia hija. Durante años, Isabela creció creyendo que era una plebeya, sin saber su verdadera identidad». «¿Cómo llegó entonces a la casa del marqués Monteverde?», preguntó otro de los jueces, con evidente interés. Matilde volvió la mirada hacia Fernando, su expresión cargada de significado. «La mujer que la cuidaba enfermó y, en su lecho de muerte, la dejó a cargo de un hombre que trabajaba en la casa Monteverde. Isabela llegó a esa mansión sin saber que estaba viviendo bajo el mismo techo que los descendientes de aquellos que destruyeron su familia». Los murmullos en la sala se intensificaron. «Me capturaron antes de poder encontrarla de nuevo», confesó Matilde, su voz quebrándose por un instante. «Me encerraron en un convento, aislada del mundo, sin posibilidad de contacto con el exterior. Durante años, viví creyendo que mi hija había muerto o que nunca descubriría la verdad, pero el destino quiso otra cosa». Matilde volvió la vista hacia Isabela, su expresión suavizándose. «Ahora que Isabela ha recuperado su nombre, ahora que la verdad ha salido a la luz, mi regreso solo tiene un propósito: asegurar que mi hija reclame lo que le pertenece». Los jueces revisaron los documentos que Matilde presentó, firmados y sellados con el emblema de su familia. Cada línea confirmaba que los documentos falsificados por Emilia y Mauricio eran una farsa. Emilia se puso de pie de un salto con el rostro pálido de furia. «Esto no prueba nada», exclamó. «Esta mujer pudo haber falsificado esos papeles». Pero Mauricio, a su lado, no dijo nada. Su rostro había perdido la seguridad de antes.
Emilia lo miró de reojo, sintiendo por primera vez una punzada de temor. Fernando de Monteverde, que había permanecido en silencio hasta ese momento, avanzó hasta el centro del salón. Su mirada oscura estaba cargada de determinación. No solo han falsificado documentos, dijo con voz grave, también han mentido sobre algo más. Todos se giraron hacia él. Emilia de Villafranca afirmó estar esperando un hijo mío, pero yo he encontrado la prueba de que todo es una farsa. Las exclamaciones se elevaron en la sala. ¿De qué está hablando, Marqués?, preguntó uno de los jueces. Fernando se volvió hacia la puerta. Que pase el doctor Alvear. Un hombre de mediana edad, con la frente perlada de sudor y el rostro tenso, entró en la sala escoltado por 2 guardias. Era el médico que había certificado el supuesto embarazo de Emilia. El doctor tragó saliva antes de hablar. Me pagaron para mentir, admitió con voz temblorosa. La condesa nunca estuvo embarazada. El salón estalló en una ola de escándalo. Emilia sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. ¡Mientes!, gritó mirando a Mauricio con desesperación. ¡Diles que miente! Pero Mauricio permaneció inmóvil, y entonces Emilia lo comprendió. La había traicionado. Mauricio avanzó hasta el centro del salón y habló con calma absoluta. Es cierto, Emilia nunca estuvo embarazada. Todo fue una estrategia para obligar a Fernando a casarse con ella. La condesa sintió su mundo derrumbarse. ¿Por qué?, susurró con la voz rota. Mauricio la miró con una sonrisa burlona. Porque no hay honor entre ladrones, querida. Emilia sintió la sangre hervir en sus venas. Había confiado en Mauricio, lo había convertido en su cómplice, y ahora él la había entregado sin pestañear. Uno de los jueces se puso de pie con el rostro endurecido. Condesa de Villafranca, su falsificación de documentos y su intento de engañar a esta corte son crímenes graves. Se ordenará una investigación sobre su participación en lo ocurrido. Hasta entonces, queda bajo custodia. Los guardias avanzaron hacia Emilia, pero ella retrocedió con los ojos llenos de furia. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ustedes no entienden! Su mirada se clavó en Fernando. Su voz se quebró por la desesperación. ¡No puedes dejar que me hagan esto! Fernando la observó sin un atisbo de compasión. Tus mentiras te trajeron hasta aquí, Emilia, y ya no puedo salvarte. La condesa soltó un grito de rabia y se volvió hacia Mauricio. ¡Tú me pagarás por esto! Pero Mauricio ya no la miraba, ya había ganado su propio juego. Las puertas se cerraron tras Emilia mientras los guardias la sacaban de la corte. Isabela respiró hondo por primera vez en semanas. Su nombre había sido restaurado, su verdad reconocida. Pero la batalla aún no había terminado. Porque aunque Emilia había caído, Mauricio seguía en libertad. Y si algo quedaba claro esa noche, era que él jamás permitiría que Isabela y Fernando tuvieran su final feliz tan fácilmente. La tormenta rugía sobre la mansión Monteverde. El viento ululaba entre las ventanas, arrastrando consigo un aire de presagio. Era como si la naturaleza misma presintiera que aquella noche no traería paz, sino un desenlace inevitable. Isabela recorrió los pasillos en penumbra con el corazón aún agitado por los acontecimientos del juicio. La verdad había sido revelada, su linaje restaurado, y Emilia había caído en desgracia. Pero algo en su interior le decía que aquella historia aún no había terminado. Se detuvo frente a una de las grandes ventanas del salón principal, observando cómo la lluvia golpeaba los vitrales con furia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el eco de unos pasos apresurados detrás de ella. Se giró y encontró a su madre, Matilde, envuelta en un chal grueso, con el semblante preocupado. «Debemos irnos de aquí, hija», dijo en voz baja. «No es seguro quedarnos en esta casa». Isabela frunció el ceño. «¿De qué hablas? Emilia ya no puede hacernos daño». Matilde apretó los labios, pero en sus ojos había un brillo de incertidumbre. «No subestimes la desesperación de una mujer que lo ha perdido todo». Un estruendo repentino sacudió la mansión.
Un grito se escuchó en la distancia, seguido del sonido de algo rompiéndose. Isabela sintió cómo el miedo se apoderaba de su pecho. Matilde la sujetó del brazo con fuerza. «¡Corre!», susurró con urgencia. Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió de entre las sombras. Emilia de Villafranca. Su vestido, que alguna vez había sido sinónimo de elegancia y poder, estaba desaliñado, empapado de lluvia y barro. Sus ojos, enloquecidos por la ira, brillaban con un fuego destructivo. En su mano, un puñal resplandecía bajo la luz de los candelabros. «¿Pensaste que podías destruirme y salir ilesa, bastarda?». Su voz era un susurro afilado, cargado de veneno. «Me lo arrebataron todo, y ahora tú pagarás por ello». Isabela retrocedió instintivamente, su respiración entrecortada. «Estás delirando, Emilia», intentó razonar. «No tienes por qué hacer esto». Pero Emilia soltó una carcajada rota. Su cuerpo temblaba de rabia y desesperación. «Oh, claro que sí. Si no puedo tener mi lugar, si no puedo recuperar lo que es mío, entonces tú tampoco lo tendrás». Y sin previo aviso, Emilia se lanzó contra Isabela con el puñal alzado. Todo sucedió en un instante. Un grito, un destello de acero en el aire. Y luego, el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Isabela jadeó al ver a Matilde desplomarse frente a ella, con una mano presionando su costado ensangrentado. Su madre se había interpuesto en el último segundo, recibiendo la herida destinada a su hija. «¡No!». Isabela cayó de rodillas, sosteniéndola con manos temblorosas. «¡Madre!». Matilde respiró con dificultad, pero su mirada seguía firme. «Estoy bien», susurró con un hilo de voz. «No le des el placer de verte débil». Isabela alzó la vista justo cuando Emilia levantaba el puñal para atacar de nuevo. Pero esta vez, antes de que pudiera moverse, un disparo resonó en la mansión. Emilia soltó el arma con un grito de dolor y se tambaleó hacia atrás, llevándose una mano al hombro ensangrentado. Fernando de Monteverde bajó lentamente la pistola. Su expresión era una máscara de acero. «Ya basta, Emilia». Su voz era grave, autoritaria. «Acéptalo, se acabó». La condesa tembló. Su mirada oscilaba entre el miedo y el odio. Luego, con un último grito de furia, intentó huir. Pero los guardias ya estaban allí. La sujetaron por los brazos, y ella se retorció como un animal atrapado. «No, no me llevarán, yo soy Emilia de Villafranca, esta es mi casa». Pero nadie la escuchó. Fue arrastrada fuera de la mansión, su voz perdiéndose entre los truenos. Fernando corrió hacia Isabela y Matilde. «Debemos llamar a un médico», dijo con urgencia, presionando la herida de Matilde para detener la hemorragia. Ella esbozó una débil sonrisa. «Sigues siendo un buen hombre, Fernando, más de lo que tu familia jamás fue». Fernando sostuvo su mano con suavidad, pero antes de que pudiera responder, un ruido en la entrada captó su atención. Mauricio de Encinas. De pie en el umbral, con su capa oscura empapada de lluvia, los observaba con una sonrisa irónica. «Qué espectáculo conmovedor», murmuró. Aunque, debo decir, no esperaba que Emilia perdiera el control de esa manera. Fernando se puso de pie de inmediato, colocando a Isabela y Matilde detrás de él. «Tú juegas a dos bandos, Mauricio. ¿Qué haces aquí?». Mauricio soltó una carcajada baja. «Solo vine a despedirme, Monteverde. Creo que ya he jugado suficiente en esta partida». Y con un movimiento rápido, sacó una pistola de su cinturón. Pero Fernando ya estaba listo. Antes de que Mauricio pudiera siquiera apuntar, el marqués se lanzó sobre él con una fuerza arrolladora. Ambos hombres cayeron al suelo con violencia, rodando entre muebles derribados. Los puños de Fernando encontraron su objetivo, golpeando a Mauricio con la furia contenida de semanas de traición y engaños. Mauricio logró zafarse por un instante y con una sonrisa ensangrentada sacó un puñal de su bota. «No pensaba matarte, Monteverde», jadeó, «pero veo que no me dejas opción». Fernando esquivó el primer intento de ataque, pero el filo de la hoja rozó su brazo, dejando una línea carmesí en su camisa. Se reincorporó rápidamente, y antes de que Mauricio pudiera lanzar otro golpe,
Fernando lo desarmó con un giro violento, torciendo su muñeca hasta que el arma cayó al suelo. Ambos hombres se miraron jadeando, midiendo el siguiente movimiento. Pero Mauricio cometió el error de girarse para intentar correr. Fernando no dudó. Con un movimiento rápido, lo sujetó del cuello de la chaqueta y lo empujó con fuerza contra la pared. Se acabó, Encinas. Mauricio rió con los labios partidos. No mientras yo siga respirando. Intentó liberarse, pero Fernando lo empujó con un último golpe, haciéndolo caer contra una mesa que se quebró bajo su peso. Mauricio quedó tendido, inmóvil. Un débil gemido escapó de su boca antes de perder el conocimiento. Los guardias irrumpieron en la sala y se apresuraron a sujetarlo. Fernando respiró hondo, su pecho subía y bajaba con furia contenida. Miró a Isabela, quien aún sostenía la mano de su madre, sus ojos reflejando el torbellino de emociones que la consumía. Todo había terminado, pero aún quedaba una última decisión por tomar. Una decisión que cambiaría el destino de ambos para siempre. El aire en la corte estaba cargado de expectativa. La sala, que semanas atrás había sido escenario de mentiras y traiciones, ahora se alzaba como el lugar donde la verdad, por fin, se impondría. Isabela permanecía en el centro, su postura firme, su mirada inquebrantable, mientras los jueces observaban los documentos que Matilde había presentado como prueba irrefutable de su linaje. La sangre de los Alarcón corría por sus venas, y ningún hombre ni mujer en esa sala podría volver a cuestionarlo. Uno de los jueces se aclaró la garganta antes de hablar. Dama Isabela, tras revisar las pruebas presentadas y en vista de que los documentos en su contra han sido declarados falsos, esta corte reconoce su derecho legítimo como la única heredera del ducado de Alarcón. El murmullo que recorrió la sala fue de sorpresa, y en algunos casos, de resignación. Isabela, con el corazón latiéndole con fuerza, sintió que el peso de toda una vida se disipaba con esas palabras. Matilde, a su lado, apretó su mano con orgullo, sus ojos llenos de emoción contenida. Pero mientras la verdad era celebrada, la sombra de quienes intentaron destruirla aún no había sido completamente eliminada. Emilia de Villafranca, la mujer que había urdido cada mentira, que había intentado borrar su existencia y destruir su amor, se encontraba de pie frente a la corte, derrotada, pero sin perder su aire altivo. Dada la gravedad de sus crímenes, continuó el juez con voz solemne, y por haber intentado falsificar documentos, engañar a esta corte y atentar contra la vida de la legítima duquesa de Alarcón, se decreta su expulsión de la nobleza y se le condena a 20 años de prisión en una cárcel estatal. De ahora en adelante, Emilia de Villafranca será despojada de su título y de todos los privilegios que éste conlleva. El rostro de Emilia permaneció impasible, pero sus ojos reflejaban un vacío que no se podía ocultar. Todo lo que había luchado por preservar, todo lo que había manipulado para obtener, ahora se le arrebataba sin posibilidad de retorno. Cuando los guardias la escoltaron fuera de la sala, no hubo súplicas, ni lágrimas, ni gritos de desesperación, solo el silencio de una mujer que lo había perdido todo. Fernando, observando la escena desde un rincón, sintió que el ciclo finalmente se cerraba, pero en su interior sabía que aún le quedaba una última batalla por librar, una que definiría su destino. Horas después, en los jardines de la mansión Monteverde, el sol del atardecer teñía el cielo de tonos dorados cuando Fernando encontró a Isabela sola, contemplando el horizonte con una expresión pensativa. «Tu nombre ha sido restaurado», dijo él con suavidad. «Ahora tienes lo que siempre te perteneció». Isabela giró lentamente para mirarlo. «No es solo mi nombre lo que ha cambiado», susurró. «Yo también he cambiado». Fernando asintió. «Yo también». Un silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que nunca habían dicho en voz alta. Todo el amor, todo el deseo, todo el miedo que los había mantenido alejados y que, sin embargo, los había llevado de vuelta el uno al otro.
Fernando tomó aire antes de hablar, su decisión tomada. Voy a renunciar a mi título. Los ojos de Isabela se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Mi familia construyó su poder sobre mentiras y traiciones. No quiero seguir el mismo camino. No quiero cargar con un legado que no es mío. Fernando tomó su mano con suavidad. Lo único que quiero es estar contigo, sin que la nobleza nos dicte qué debemos ser. Isabela sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y si renunciar significa perderlo todo? Fernando sonrió con ternura. No lo perderé todo, aún te tengo a ti, si es que me aceptas. La emoción en su pecho se convirtió en una ola imparable. Isabela, sin pensarlo más, lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su corazón encontraba, al fin, su hogar. Meses después, la mansión Monteverde se vistió de celebración. Los jardines estaban adornados con flores blancas, la música de los violines flotaba en el aire, y la nobleza, ahora bajo un nuevo orden, libre de mentiras, se congregaba para presenciar lo que muchos habían creído imposible. En el altar, Fernando esperó con paciencia, con una sonrisa sincera que pocos habían visto en él antes, y cuando Isabela apareció, vestida con un delicado encaje marfil, con la luz del sol iluminando su rostro, supo que todas las batallas, todas las heridas, todas las pérdidas habían valido la pena. Porque al final, no era el poder ni el linaje lo que definía su destino, era el amor. Un amor verdadero que había desafiado las sombras y emergido victorioso. Ahora dime, ¿qué habrías hecho en el lugar de Fernando? ¿Habrías renunciado al título por amor? Esta historia fue intensa y llena de giros inesperados, y si te gustó, he seleccionado otras historias increíbles en los cards para que las veas. Suscríbete al canal y dime en los comentarios cuál fue tu momento favorito. Nos vemos en la próxima historia.